Quiero que me acompañes en esta mañana a Éxodo capítulo 20 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Éxodo capítulo 20, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Este es el prefacio de la ley y hoy vamos a ver la introducción de los 10 mandamientos. Y quisiera comenzar considerando, en primer lugar, el contexto de esta ley. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo cuando Dios entregó la ley al pueblo? Lean conmigo anteriormente en el capítulo 19 de Éxodo, versículos 16 al 20. Aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Versículo 20, el Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Mis hermanos, el contexto de la ley básicamente es el éxodo mismo. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo allí? Bueno, el pueblo de Israel se encontraba bajo esclavitud de los egipcios y ellos habían acabado de ser liberados. Recordemos allí que era lo que estaba ocurriendo en la narrativa bíblica. Dios le había dado una promesa a Abraham en Génesis capítulo 12, capítulo 15 y capítulo 17. ¿Qué era lo que Dios le había prometido a Abraham? Básicamente un pueblo y una tierra. Y que de la descendencia de Abraham vendría una bendición para todas las naciones, ¿cierto? Resulta que cuando llegamos al Éxodo, esa promesa empieza a cumplirse parcialmente, porque Éxodo comienza con la familia de José allí en Egipto y comienzan a multiplicarse. De hecho, allí Éxodo utiliza el mismo lenguaje de Génesis en la creación. Dice que ellos comenzaron a multiplicar y a fructificar en la tierra de Egipto. De manera que Éxodo nos muestra la liberación del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Y hemos visto allí, o vemos allí, que el pueblo de Dios, Israel, había sido testigo del poder de Dios. Dios los había redimido con grandes señales, con gran poder del faraón. Y cuando llegamos a Éxodo 20, ellos ya estaban en el monte Sinaí. Dice el capítulo 19 que ellos habían llegado al pie del monte. Y es en ese contexto donde Dios les da la ley. Esto es muy importante. Porque esta ley o los 10 mandamientos se dan en el contexto del pacto mosaico. Y aquí quiero hacer una aclaración rápidamente. El pacto mosaico es una ampliación del pacto abrahámico. Básicamente lo que vemos allí es que el pueblo iba saliendo de Egipto camino a la tierra prometida, ¿cierto? Pero esto tiene dos aspectos, uno terrenal y temporal, donde las promesas de Abraham se cumplirían en la tierra de Canaán, pero también apuntaban al mismo tiempo a una realidad mucho mayor, en el nuevo pacto, bajo el nuevo mediador que es Cristo. De modo que Israel ha sido liberado de la esclavitud en Egipto, ellos van rumbo a la tierra de Canaán para convertirse en una nación, cumplir la promesa de Dios a Abraham. Dios los había redimido por pura gracia. Ahora Él va a darles la ley por medio de la cual gobernaría ese reino o por medio de la cual gobernaría a Israel y toda su vida en la tierra de Canaán. Pero aquí vale la pena mencionar también cómo entendía la audiencia original esta parte de la ley, es decir, la generación que entraría a la tierra prometida con Josué, que no fueron los mismos que recibieron la ley en el monte Sinaí, sino una generación posterior.
ellos debían entender principalmente lo siguiente, que ellos eran amados por gracia. Y aquí vemos un principio fundamental en la historia bíblica. La gracia antecede a la ley. Mis hermanos, esto es fundamental para entender los 10 mandamientos. La gracia antecede a la ley. Noten que Dios no le da la ley a un pueblo que todavía estaba en esclavitud en Egipto. El pueblo ya había sido liberado de la esclavitud y ahora Dios les da la ley. Y eso es un principio fundamental en la historia bíblica. La ley fue dada a un pueblo que ya había sido redimido. Y eso es lo mismo que vemos en el Nuevo Testamento. La gracia no anula la ley. Cuando Pablo habla en Romanos 6:14 de que nosotros ya no estamos bajo la ley, hace referencia principalmente a que nosotros ya no estamos bajo la condenación de la ley, porque Cristo, nuestro mediador, ya cumplió esa ley por nosotros. Pero no quiere decir que entonces esa gracia anula la ley, porque Pablo también va a decir que entonces la ley es justa, es santa y es buena y que tiene varios propósitos. De manera, mis hermanos, que es en ese contexto de liberación, de redención, donde Dios le da la ley al pueblo. En segundo lugar, vemos entonces en el versículo 1 que Dios proclama la ley. El contexto de la ley es el Éxodo mismo. Dios los ha redimido de la esclavitud. Ahora viene Dios en esta escena un poco dramática. Hay un drama allí en la narración que presenta el libro del Éxodo. Y el versículo 1 del capítulo 20 nos dice que Dios habló todas estas palabras diciendo. Y ese es el segundo punto, la proclamación de la ley. Notemos que en esta ocasión no es Moisés el que viene a hablar al pueblo. En ocasiones anteriores Moisés hablaba al pueblo de parte de Dios. En esta ocasión, mis hermanos, es Dios el que directamente le habla al pueblo, a tal punto que el pueblo más adelante va a decirle a Moisés, habla tú con Dios y nosotros te escuchamos a ti. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que vamos a morir si seguimos escuchando a Dios directamente. De manera que aquí en esta ocasión el Dios hablando a su pueblo es proclamando, predicando él mismo los mandamientos. Esto nos muestra en primer lugar la bondad de Dios. En medio del contexto en el que se encontraban también ellos saliendo de Egipto y en medio de esa cultura de idolatría, habían una cantidad de dioses que o eran completamente trascendentes, es decir, estaban por encima y no tenían acceso, los seres humanos no tenían acceso a esos dioses, o eran tan inmanentes que parecía que dejaban de ser dioses en esa cultura egipcia. Pero aquí vemos algo muy interesante, y es que Dios es al mismo tiempo trascendente e inmanente. Es un Dios que está por encima de su pueblo, pero al mismo tiempo es un Dios cercano a su pueblo. Dios proclama los 10 mandamientos, y esto nos muestra la bondad de Dios. Esto es un acto de amor y de gracia, el hecho de que Dios haya condescendido y haya rebajado de alguna manera su forma de ser, o no su forma de ser, sino más bien que se haya adaptado para que los humanos le entendamos. Eso es un acto de bondad y de gracia. En segundo lugar, el hecho de que Dios haya pronunciado estas palabras tienen algunas implicaciones. El puritano Thomas Watson observó algunas de esas implicaciones que son dignas de mencionar. En primer lugar, Thomas Watson decía que debido a que Dios mismo habló estas palabras, nosotros debemos escucharlas todas. Esa es la primera implicación. Si Dios mismo fue el que las proclamó, debemos escucharlas. ¿Significa esto entonces que las otras partes de la Biblia no son importantes? No. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pero en esta ocasión hay un tema muy particular, y es que Dios mismo proclamó a su pueblo los 10 mandamientos. Debemos escucharlas todas. Por otro lado, sigue diciendo Watson, que también debemos escucharlas con respeto. No debemos tomar a la ligera la palabra de Dios. Y esto puede ampliarse y debe ampliarse a toda la escritura.
Pero hablando de los 10 mandamientos en particular, nosotros no debemos tomarlos a la ligera. Y quisiera hacerte una pregunta en este momento. ¿Cuántas veces te has acercado con una actitud inadecuada a leer la Escritura? Creo que en eso fallamos mucho. A veces la leemos con pereza, a veces la leemos sin ganas, o incluso cuando venimos a la iglesia a escuchar la palabra, a escuchar la predicación los domingos, no venimos con una actitud completamente adecuada. Pero mis hermanos, es Dios mismo el que nos habla. Y es Dios el que le habló a su pueblo. Por lo tanto, debemos escuchar estas palabras con reverencia. Pero por otro lado, debemos recordarlas. Las palabras de Dios son dignas de ser recordadas. Y eso lo vemos en la Escritura. Si ustedes ven el Salmo 119, hay una cantidad de descripciones a la ley de Dios, donde el salmista anhelaba y las atesoraba en su corazón. Nosotros también debemos atesorarlas, debemos recordarlas. Es más, si yo hiciera un examen en esta mañana de quién de ustedes o si ustedes o nosotros nos sabemos los 10 mandamientos de memoria, ¿qué tal nos iría? ¿Ganaríamos el examen? ¿Pasaríamos el examen? ¿O nos quedaríamos por ahí como que sí, como que no? Les voy a contar una anécdota brevemente. En una ocasión en un grupo de jóvenes hace muchos años, estábamos hablando acerca de los 10 mandamientos y resulta que el hermano que estaba moderando esa reunión nos hizo el desafío de que dijéramos los 10 mandamientos en orden sin leer la Biblia. Para vergüenza de todos los que estábamos ahí, el único que pronunció los 10 mandamientos en orden fue un niño. De resto, los jóvenes que estábamos ahí, no nos lo sabíamos de memoria. Debemos recordar los mandamientos, debemos recordar la ley de Dios, pero también debemos creerlas. Debemos creer la ley de Dios, debemos creer los 10 mandamientos. Mis hermanos, yo espero que en esta serie que comienza el día de hoy y que vamos a estar viendo por un tiempo de manera intermitente, que podamos apreciar los 10 mandamientos y que podamos entender que no es solamente un código moral, es el reflejo mismo de Dios. También debemos amarlas, las palabras de Dios, debemos amarlas, debemos enseñarlas a otros, pero finalmente debemos obedecerlas. No debemos quedarnos solamente con recordarlas, con memorizarlas, con guardarlas, sino que también debemos obedecerlas. ¿Por qué? Porque cada palabra de la ley moral es un mensaje del cielo mismo y todo lo que Dios dice merece ser recordado. Dijo Watson también que nuestra memoria debe ser como el cofre del arca donde se guardaba la ley. En el Antiguo Testamento la ley, sobre todo, o más bien específicamente, las 2 tablas de la ley, los 10 mandamientos, fueron los únicos que se guardaron dentro del arca del pacto. Y dice Watson que nuestras memorias deberían ser como ese cofre donde se guardaba la ley. Mis hermanos, cada mandamiento lleva el nombre de Dios. Como decía el salmista en el Salmo 119, versículo 72, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. ¿Quién es entonces este Dios que proclamó la ley? Ya hemos considerado el contexto de la ley, acabamos de ver la proclamación de la ley, ahora consideremos el dador de la ley. Versículo 2. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Noten estas palabras, yo soy el Señor tu Dios. ¿Recuerdan cómo fue que Dios se le presentó a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 14, allí en la zarza ardiente? Yo soy el que soy. Le preguntó Dios a Moisés, y si ellos me preguntan que quién me envió, ¿qué les diré? Bueno, diles que yo soy, te envió. Y Moisés sigue insistiendo, pero si me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le voy a decir? Bueno, yo soy el que soy. Y aparte de eso, dice Dios allí, o se le revela más bien allí, así dirás a los israelitas, el Señor, la Reina Valera lo traduce como Jehová.
pero es la misma palabra que vemos aquí en Éxodo capítulo 20, versículo 2. El Señor. Y le dijo a Moisés allí en Éxodo 3, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Este es mi nombre para siempre y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Este es el nombre personal de Dios, lo que se traduciría como Yahvé o Yahweh, pero también es un nombre del pacto. Este nombre, el Señor, como lo tenemos en esta versión de la Nueva Biblia de las Américas, es el nombre del pacto de Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Viene del verbo hebreo ser, significa yo soy el que siempre he sido y yo seré el que siempre soy. En otras palabras, este nombre de Dios o el dador de la ley es el Señor, es aquel que es autoexistente. Hace referencia a un atributo que se conoce como la aceidad de Dios, la autoexistencia de Dios. Hermanos, Dios es el único ser que es autoexistente, autosuficiente. Hace referencia a su eternidad, a su inmutabilidad, y es muy interesante notar que ese nombre se repite 8 veces en los 10 mandamientos y 5 de esas 8 veces va acompañado del pronombre tú. Noten allí como dice el versículo 2, yo soy el Señor tu Dios, pero lo vemos 5 veces en los 10 mandamientos. Aquí hay algo que el Señor quiere enfatizarle al pueblo de Israel, que originalmente recibió allí los 10 mandamientos. Él no es solamente Dios y no solamente tiene la autoridad para darle los mandamientos por ser el creador, es decir, Dios por ser el creador de todas las cosas tiene toda la autoridad de legislar a sus criaturas. Él es el creador y es un creador sabio, por lo tanto, Él tiene toda la autoridad de legislar a sus criaturas. Pero lo que el Señor está haciendo acá en este prefacio a la ley es demostrarle al pueblo de aquel entonces y por lo tanto a su iglesia en todos los tiempos que Él no solo es Dios, sino que es tu Dios. Y esto hace referencia al acto de la redención. Porque ¿cómo Dios puede llegar a ser nuestro Dios? Sino únicamente por iniciativa de Él y por gracia de Él. Noten que aunque este es el prefacio a la ley y a los 10 mandamientos, no comienza con ley en sí mismo. Esto es puro evangelio. Mis hermanos, lo que vemos en el prefacio es puro evangelio. Yo soy el Señor tu Dios, no solo por creación, sino también por redención. Yo te saqué de la tierra de Egipto. Esta misma frase la vemos en Génesis capítulo 15, versículo 7. Dios ya le había dicho esto a otra persona. ¿Recuerdan a quién? A Abraham. Dice Génesis 15, 7. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Noten que es el mismo lenguaje. De manera, mis hermanos, que el dador de la ley no solo es Dios. Notemos el énfasis de estas palabras. De esta manera Dios le estaba recordando al pueblo varias cosas. Por lo menos, número 1, que Dios era su dueño, ya no solo por creación, sino de una forma más especial por redención. En segundo lugar, también les estaba recordando su compromiso y su determinación a cumplir con las promesas del pacto. ¿Recuerdan cómo fue el pacto que Dios hizo con Abraham? Dios le dijo a Abraham que cogiera unos animales y los partiera por la mitad y pusiera cada mitad acá al frente del otro. Y que él pasó por en medio de los animales, solo Dios. Abraham cayó en un sueño profundo y solo Dios pasó por en medio de estos animales, simbolizando así, como se hacían los pactos en aquel entonces, que si Dios incumplía con el pacto, le ocurriría lo mismo que le ocurrió a esos animales. En otras palabras, si Dios incumplía con el pacto, Él dejaría de ser Dios. De manera que al Él presentarse en este prefacio como el Señor, Él está haciendo referencia también o les está recordando su compromiso y su determinación a cumplir con las demandas del pacto o con las promesas del pacto.
Pero en tercer lugar, también les recuerda la relación favorable y cercana que podían tener y disfrutar con él. Mis hermanos, pensemos por un momento qué significaría esto para los israelitas que habían acabado de salir de 430 años de esclavitud, donde estaban acostumbrados a faraones que los oprimían, a capataces que les ponían a ellos para que los oprimieran, y venir y que Dios les diga: yo soy el Señor tu Dios. Esto tiene gran peso en el contexto en el que se da, y esto refleja, o más bien Dios se está revelando aquí. Y ellos podían también disfrutar de esa relación favorable y cercana con Dios. Ahora ellos son su pueblo y Él es su Dios. Y esa frase se repite a lo largo de toda la Escritura. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Eso lo vemos desde el Éxodo mismo y se termina también en Apocalipsis. Ahora, para ellos significaba que podían estar seguros de que el Señor los llevaría a la tierra prometida. Recuerden que ellos iban camino a la tierra de Canaán. De modo que al Señor presentarse de esta manera, les estaba diciendo también que podían estar seguros de que Él los llevaría a la tierra prometida. Y hay algo muy interesante aquí. Antes de que Dios proclamara su ley y de que se presentara de esta manera, ellos ya habían visto varias demostraciones de la fidelidad de Dios. A lo largo del Éxodo, lo único que Dios está diciendo es: yo soy fiel. Y el pueblo una y otra vez quejándose cuando salen de Egipto, lo primero que hacen es que se encuentran con el Mar Rojo, y ¿qué hacen? Para eso nos trajiste aquí, le dicen a Moisés, para morir en el desierto. Hubiera sido mejor quedarnos en Egipto. Y aún así, a pesar de que ellos iban queja tras queja, Dios iba abriendo el mar en el desierto, les dio maná del cielo, les sacó agua de la roca, y ahora están aquí escuchando la ley de Dios, escuchando a Dios mismo. Mis hermanos, ellos podían echar todas sus cargas ante Él, porque Él era su Dios. Podían relacionarse con Él a través de los medios que proporcionó. Y esos medios, como decía el pastor ahorita en la escuela, esas leyes ceremoniales y judiciales o civiles apuntaban a Cristo. Esas leyes les señalaban a Cristo, las ceremonias, los sacrificios, todo eso les apuntaba a Cristo. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Mis hermanos, si Dios es nuestro Dios, significa que podemos estar seguros que Él nos llevará a la verdadera tierra prometida. Recordemos que el Éxodo mismo es una sombra de una realidad muchísimo mayor. El Éxodo apunta a un Éxodo mucho mayor, que es la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud al pecado, a la muerte y a Satanás. Y así como Él los llevó a la tierra prometida y se cumplieron todas las promesas del pacto abrahámico temporalmente y terrenalmente cuando Salomón ascendió al trono, de la misma manera nosotros podemos estar seguros hoy de que Él nos llevará sanos y salvos a la verdadera tierra prometida, a la nueva Jerusalén. ¿Cuántos de nosotros anhelamos ese momento? Yo anhelo que el Señor venga por su pueblo. Pero también significa que Él cumplirá todas sus promesas y que nunca, oigan esto, que nunca dejará de ser nuestro Dios. Para nosotros significa eso, de que nunca dejará de ser nuestro Dios. Mis hermanos, ahora nosotros, por estar en Cristo, podemos decir juntamente con el salmista en el Salmo 16, versículo 2, como él decía: tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. También podemos decir con Job, en el capítulo 19, versículos 25 y 27, yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, aún en mi carne, veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré, y a quien mis ojos verán, y no los de otro. Y también podemos decir con Pablo allí en Romanos 8, 38 y 39, por lo cual estoy seguro, noten esta seguridad, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte,
Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, si Dios es nuestro Dios, nada podrá separarnos de Él, nada. Y Él nos llevará a la tierra prometida. Pero también podemos decir o podemos confiar y creer la palabra que Pablo les dijo, las palabras que Pablo les dijo a los filipenses allí en el capítulo 4, versículo 19. Noten también Pablo cómo se refería a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La manera entonces en la que se presenta Dios en este prefacio es sumamente importante, mis hermanos. Ese Dios que liberó de la esclavitud de Egipto al pueblo de Israel con grandes señales y maravillas, ese Dios fue el que lo sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Eso fue un acto de redención. Y esto es sumamente importante porque es la base teológica para comprender correctamente los 10 mandamientos. De modo que la ley no es solamente un código moral, sino la expresión misma del Dios que nos amó y nos salvó para ser su pueblo. Finalmente, consideremos la importancia de la ley. Hemos visto el contexto de la ley, la proclamación de la ley, el dador de la ley. Ahora veamos, por último, la importancia de la ley. Pudiéramos mencionar muchas razones por las cuales la ley de Dios es importante. Y aprovecho para invitarles a las clases de la escuela bíblica que están muy buenas y es sobre la ley de Dios. Pero mis hermanos, en primer lugar la ley es importante porque revelan el carácter santo de Dios. La ley no es algo frío e impersonal. La ley revela el carácter santo de Dios. Noten lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo le está atribuyendo a la ley de Dios cosas que solo le corresponden ¿a quién? A Dios mismo. Pablo está diciendo, así como Dios es santo, así como Dios es justo y así como Dios es bueno, su ley también es santa, es justa y es buena. Cada mandamiento expresa algo de Dios, su santidad, su fidelidad, su justicia, su veracidad, su amor, su pureza, su soberanía. Por lo cual, mis hermanos, estudiar los mandamientos de Dios es conocer quién es Dios. Estudiar los mandamientos de Dios es conocer quién es Dios y no solo lo que exige ese Dios. De la misma manera, en esta época en la que vivimos nosotros, donde se relativiza el bien y el mal, los mandamientos vuelven a reafirmar el estándar moral y absoluto de la santidad divina. Nosotros como iglesia no podemos ceder a las presiones culturales a las que nos enfrentamos hoy en día. Y eso lo vemos. Vemos diferentes grupos dentro del protestantismo, incluso dentro del catolicismo y otras cosas, que ceden a las presiones culturales. Y vemos ahora pastores, líderes que casan a personas del mismo sexo, que promueven o están a favor o no tienen nada en contra del aborto. Nosotros no podemos ceder a eso. Por eso los mandamientos reafirman el estándar absoluto de la santidad divina en medio de una época que relativiza el bien y el mal. Pero en segundo lugar, los mandamientos revelan el pecado del ser humano. La ley revela el pecado del ser humano. Pablo también dijo en Romanos capítulo 3 versículo 20 lo siguiente: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley revela la realidad del corazón. ¿Tú crees que tú eres bueno, que tú eres buena persona? Lee los 10 mandamientos con honestidad. Si tú de pronto crees que tú eres una persona que es buena delante de Dios,
Mira tu vida a la luz de los 10 mandamientos. Y te aseguro que si tú eres honesto delante de Dios, nada más con el primer mandamiento, deberías reconocer, Señor, todo el tiempo mi corazón fabrica ídolos. Todo el tiempo mi corazón adora otras cosas que no son dignas de ser adoradas, porque solo tú eres digno. Así que mis hermanos, la ley revela la realidad del corazón. ¿Recuerdan cuando el joven rico se le acercó al Señor Jesús y le preguntó qué debía hacer él para ser salvo? ¿Cómo le respondió el Señor? Cumple los mandamientos. Él creía que los cumplía y el Señor empezó a dialogar con él y le dijo, bueno, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Qué reveló allí este joven? Que él codiciaba, que su Dios no era Dios, sino la riqueza que él tenía. Y otra cantidad de cosas. Así que la ley revela la realidad del corazón, pero la ley también nos conduce a Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La palabra griega allí ayo es paidagogos, de donde viene la palabra en español para nosotros pedagogo. Pablo está diciendo que la ley es un pedagogo o ha sido como un pedagogo, como un tutor que a través de revelarnos o cuando nos revela nuestro pecado nos muestra la necesidad de Cristo y nos conduce a Cristo. Continuamente la ley nos debe llevar a Cristo. ¿Saben por qué? Porque nosotros no la cumplimos perfectamente. Pero debemos ser intencionales en cumplirla. Pero nos guía a Cristo. Señalan a aquel que los cumplió perfectamente. Pero también nos guían en la santificación. Salmo 19, versículos 7 al 9. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Para nosotros como creyentes, la ley ya no nos condena, nos guía en la santificación. Pero también nos enseña a amar a Dios y al prójimo. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 14, versículo 15? Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Mis hermanos, la obediencia a la ley no es un medio de salvación, es la respuesta correcta y agradecida a la redención. Romanos capítulo 13, versículo 10 dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Y acerca de esto, Sinclair Ferguson, un teólogo contemporáneo, dice lo siguiente: el amor requiere normas y dirección para poder operar. Es decir, el amor debe ser encaminado, pero su dirección no debe ser interpretada de manera subjetiva. Sigue diciendo, los mandamientos, la ley de Dios, los 10 mandamientos, son los rieles sobre los cuales marcha la vida potenciada por el amor de Dios que ha sido derramado en el corazón por el Espíritu Santo. En otras palabras, el amor impulsa el motor, nuestra vida, pero la ley provee la dirección. Son mutuamente dependientes. La idea de que el amor puede operar sin la ley es el producto de la imaginación y no solo es mala teología, dice Ferguson, sino que es una psicología deficiente. Tiene que tomar prestado de la ley para darle ojos al amor. Mis hermanos, si nosotros decimos que amamos a Dios y no guardamos sus mandamientos, dice Juan también en su primera carta que somos mentirosos. Así que los 10 mandamientos no comienzan con un mandamiento en sí. ¿Habían notado esto en algún momento? Los 10 mandamientos no comienzan con un mandamiento. Comienzan con un recordatorio del Evangelio mismo. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. De manera que antes de Dios exigir obediencia, Él proclamó libertad. Antes de que el Señor exigiera obediencia,
Él proclamó la libertad. Antes de darnos los mandamientos, nos dio su bendita gracia. Recordemos entonces, mis hermanos, que el Dios que ha dado su ley es el mismo Dios que nos ha redimido. Por lo tanto, nosotros deberíamos obedecerla con gozo y con gratitud. Y para ir concluyendo, quisiera compartir una historia que nos ayuda a ilustrar cómo debería ser la respuesta del creyente cuando entiende el precio de su redención. Resulta que en el año 1850, un hombre inglés viajó a Nueva Orleans a conocer de turista, y en esa época todavía estaba en pleno auge el tema de la esclavitud. Resulta que este hombre iba pasando por cierto lugar y vio una gran multitud allí y se dio cuenta que estaban vendiendo unos esclavos. Entre los esclavos que estaban vendiendo había una jovencita muy hermosa, y él se acercó allí a la multitud y se dio cuenta de que dos hombres que estaban al lado de él estaban hablando de unas cosas horribles que harían con esta jovencita si la compraban. De manera que este hombre levanta su mano al que está vendiendo los esclavos y dice: yo voy a comprar esta jovencita y voy a pagar lo que sea necesario por ella. No me importa lo que tenga que pagar. El subastador le dice: ¿de verdad usted tiene todo ese dinero? Este hombre inglés le demuestra de que sí, de que efectivamente tenía el dinero para comprar a esta joven. Este hombre va, le paga al subastador, toma a esta jovencita, y lo primero que hace esta jovencita, digámoslo naturalmente, es escupirle en la cara. Este hombre se limpia su rostro, no le dice nada, la toma de la mano y se va con ella para el centro de la ciudad, digamos a un tipo de notaría, para terminar unos trámites allí de papeleos y todo lo demás. Estando allí en la notaría, este hombre le entrega unos papeles y esta jovencita una vez más le escupe en su cara a este hombre. Este hombre se limpia con paciencia, se limpia su rostro y le dice a la jovencita: ¿acaso no entiendes? Te compré para que seas libre. Esta niña no podía creer lo que estaba escuchando porque pensaba que este hombre la había comprado para esclavizarla. De manera que esta joven empieza a llorar y a llorar y a llorar y le dice al hombre: ¿de verdad? O sea, tú me estás diciendo que tú pagaste el precio que nadie jamás hubiera pagado solamente para dejarme libre. Sí, le responde el hombre: te compré para que seas libre. De manera que la respuesta de esta joven, al ver lo que había acabado de ocurrir, le dice a este señor: solo quiero pedirte una cosa, déjame ser tu esclava para siempre. Hermanos, esa debería ser la respuesta del corazón del creyente cuando comprende el precio que Cristo pagó por su redención. Deberíamos decirle al Señor: Señor, solo quiero ser tu esclavo para siempre. Cuando nosotros entendemos el precio que Cristo pagó por nuestra redención, esa debería ser nuestra respuesta, mis hermanos. Y esa debería ser la respuesta a los 10 mandamientos: obedecerla con gozo y con gratitud. Algunas aplicaciones para finalizar. No podemos dejar de ver a Cristo en los 10 mandamientos. Cristo es el Dios del Sinaí, que se hizo hombre y habitó entre nosotros, como lo dice Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero al mismo tiempo debemos recordar que Cristo cumplió perfectamente la ley en nuestro lugar. Mateo capítulo 5, versículo 17, dijo el Señor Jesús allí en el Sermón del Monte: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Él también recibió la condenación que la ley demandaba o demanda por nuestros pecados. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición.
Él recibió la condenación que la ley demanda por causa de nuestros pecados. Pero mis hermanos, Cristo mismo también explicó la ley en el Sermón del Monte. Él la interpretó correctamente. Allí en el Sermón del Monte Él viene y da la interpretación correcta de la ley de Dios. Pero también debemos aplicar todo esto a nosotros como iglesia. Quisiera leer con ustedes lo que dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 14 al 21. Si ustedes notan, Pedro en su carta utiliza un lenguaje del Éxodo, del Antiguo Testamento, pero particularmente del Éxodo. Y noten lo que dice Pedro: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Noten, versículo 18. Ustedes saben que no fueron redimidos, una alusión al Éxodo, de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó entre los muertos y le dio gloria. De manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Pero también quiero hacer un llamado, si hay alguien aquí que está sin Cristo, a que considere con seriedad y con honestidad su realidad del día de hoy. Porque si tú estás aquí sin Cristo, quiere decir que la condenación de la ley está sobre ti. Y la única manera de escapar de esa condenación es confiar en Cristo, creer en Cristo, reconocer delante de Dios que tú no has cumplido ninguno de los mandamientos, que toda tu vida lo único que has hecho es despreciar y rechazar la ley de Dios, pero que hay una buena noticia para ti hoy, y es que el mismo Dios que redimió al pueblo de Israel en Egipto es el mismo Dios que envió a su Hijo para redimirnos de nuestros pecados, y que esa oferta está disponible para ti hoy. Así que yo te hago el llamado, si hay alguien aquí sin Cristo, a que venga en arrepentimiento y en fe, confiando únicamente en Él para su salvación. Vamos a orar.